Mi nombre es Juan Carlos Mora. Actualmente me he especializado en riesgos y he desarrollado una metodología que ya esta metodología es enfocada principalmente a resolver problemas de inundación en zonas urbanas. La metodología propuesta ya está publicada una parte en el libro que aparece aquí en la fotografía y que esta es la línea donde puede bajarse. También ya ahorita hay 2 artículos que están siendo revisados para su publicación y hay un diplomado cuyo aprendizaje se basa en la elaboración de un proyecto que se llama análisis hidrográfico en una zona en riesgo de inundación, cuyo resultado da un mapa para la toma de decisiones y mitigar los daños por inundación. ¿A qué me refiero con esto? A que este diplomado, uno de los objetivos principales es que el estudiante o el alumno termine haciendo un mapa en el cual pueden las autoridades tomar decisiones para encontrar zonas de inundaciones inducidas, sitios para la desviación o retención del flujo de agua que llega a zonas de inundación. Esta es más o menos la propuesta y la metodología que yo propongo es primero una etapa donde se hace un análisis regional. En ese análisis regional de la zona urbana se debe delimitar y definir y se llega a elaborar un mapa base. Posteriormente se identifica y se delimita la cuenca o la subcuenca del río principal que atraviesa la zona urbana que está en estudio. Posteriormente se identifica y delimita cada uno de los afluentes y sus microcuencas. La tercera parte, la otra parte es identificar y delimitar la zona hidrográfica natural y la zona hidrográfica urbana de cada microcuenca. Y luego se identifican y delimitan zonas en riesgo de inundación. Ustedes pueden ver que puse en color azul estas 3 últimas fases del estudio porque esas 3 sirven para la etapa 2, que es un análisis local para cada una de las microcuencas que se definieron en color azul. Una vez que ya vamos a hacer el análisis local, se define y se mapea un nuevo parteaguas en la zona urbana y se delimita el área de lo que denominamos microcuenca hidrográfica urbana. Una vez que ya tenemos la microcuenca hidrográfica urbana, identificamos y describimos las condiciones de cada uno de los afluentes. Posteriormente se hace, y esta es la clave de todo este trabajo, la definición y mapeo de la dirección del flujo de agua de escorrentía en cada una de las calles de la microcuenca hidrográfica urbana. Después se hace una clasificación del orden de los afluentes. Posteriormente se identifican y delimitan la superficie de la o las áreas de recarga y se genera un mapa de dirección de flujo de agua por cada una de las microcuencas. En forma general, esta es la metodología. Pero vamos a tratar de ver cuál es el problema fundamental. ¿Cuándo inicia el problema en las cuencas? Cuando éramos recolectores y cazadores, cuando éramos nómadas, pues no nos quedábamos en un solo lugar, sino teníamos que migrar cuando se comenzaban a agotar los recursos de nuestro alrededor. Entonces, en ese tiempo había una mejor dieta, éramos más activos porque siempre estábamos en movimiento, corríamos,
había un menor crecimiento poblacional porque las mujeres no podían tener hijos continuamente, ya que retrasaban el avance de el camino que tenían que seguir, y se cuidaba el medio ambiente porque no se sobreexplotaba, había una conservación y un cuidado del medio que lo rodeaba. El problema inicia cuando se descubre la agricultura porque somos sedentarios, entonces nos establecemos en un lugar específico para aprovechar principalmente el agua. Cambiamos las condiciones del medio ambiente para transformarlas en zonas de cultivo, hacemos cambios de uso del suelo, condicionamos nuestra dieta a lo que se cultiva y se cosecha, ya hay una menor actividad de correr grandes distancias porque ahora solamente es agachar y levantarse para el cuidado de los cultivos y hay un mayor crecimiento poblacional. De hecho, aquí es cuando empezó a haber mayores problemas porque si había una plaga, la población sufría hambrunas porque la plaga había terminado con lo que se cosechaba y ya no se buscaba en otros lugares. Se destruía el medio ambiente y ya se estaba expuesto a las condiciones de las manifestaciones del medio ambiente porque estábamos en un lugar fijo. Si hacemos un análisis de este cambio, una cuenca hidrográfica está definida por un área de color rojo que tenemos aquí. Esta área de color rojo, ¿sí?, es el parteaguas. Después adentro tenemos todos los afluentes del agua que vienen de la parte alta hacia la parte baja a un río principal. Y en una cuenca natural hay un desarrollo, una gran biodiversidad, hay bosques, hay suelos fértiles, hay agua, por lo tanto eso es atractivo y comienza a haber cultivos y también empieza a haber comunidades en las zonas altas y una zona de desarrollo urbano en las zonas bajas. Y aquí hay que hacernos una pregunta. ¿Qué sucede con los cauces naturales donde comienza a ser el crecimiento de la zona urbana? Aquí vemos una fotografía, una imagen de satélite de una cuenca hidrográfica. Vemos la pendiente en las flechas amarillas, los afluentes, el río principal. Este sería el parteaguas, ¿sí? Pero ¿qué sucedió cuando ya cambiamos y ahora somos sedentarios? Pues empieza a haber un crecimiento muy fuerte, muy grande, ¿sí?, de la zona urbana y empieza a haber un cambio del uso del suelo y que va acompañado por una deforestación de la zona. Por lo tanto, en una cuenca hidrológica natural, el agua que llueve, una parte escurre, otra parte se filtra. Nosotros hablamos de cuencas hidrográficas porque al deforestarse las zonas y hacer los cambios de uso del suelo, hay más agua que escurre, menos agua que se filtra. ¿Qué sucedía con la población? Empezaba su crecimiento en los valles, alrededor de los ríos. Posteriormente, ¿sí?, se hizo el crecimiento en las zonas altas y conectaban las zonas altas con las zonas bajas. Esto es la gravedad del asunto, porque se conectan las avenidas, se conectan las calles, se conectan los drenajes de las zonas altas hacia las zonas bajas. En el momento que estamos cambiando el uso del suelo a pavimentos de las calles, entonces incrementamos la impermeabilidad de los suelos y por lo tanto la escorrentía. Pero si conectamos además los drenajes, saturamos los drenajes que fueron calculados en los valles
y entonces pasan a ser fuentes brotantes cuando hay una sobrecarga de agua. Y el problema es el crecimiento. A veces llegamos a crecer en el mismo cauce de los arroyos. Voy a hablarles el ejemplo aplicando la metodología en la que debemos de definir una zona de estudio. Este es un proyecto que hemos llevado a cabo y que nos ha permitido aplicar la metodología, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es la zona que vamos a estudiar, que es toda esta, que ustedes pueden ver. Aquí vemos la hidrografía, es uno de los mapas que necesitamos conocer. Posteriormente vemos la zona hidrográfica, la pueden ver en gris. ¿Sí? Y también vemos la topografía de la zona, es decir, la dirección que siguen los arroyos desde las partes altas hacia las partes bajas. Una vez que ya tenemos y definimos la zona, vamos a hacer la división de microcuencas de cada uno de los afluentes. Este sería el río principal, que es el Sabinal. Después tendríamos las microcuencas de cada uno de los afluentes. En total, en este caso de estudio, tenemos 33 microcuencas. Aquí es un ejemplo cómo la tercera etapa del estudio es identificar en cada microcuenca, esto en línea roja es el parteaguas, en total sería una microcuenca, identificamos utilizando el Google Earth la zona hidrográfica urbana que está dentro de esta microcuenca y la zona hidrográfica natural que es un remanente del área natural que existía al inicio. Como verán ustedes, hay una agresión hacia las condiciones naturales, porque además de la deforestación, hay construcción de carreteras, calles, avenidas, que afecta totalmente el área de estudio. Estas son dos imágenes tratando de detallar la zona natural, los afluentes, la influencia de las vías de comunicación, las afectaciones que se sufren en el área natural. Y entonces tenemos, para cada una de las microcuencas se deben de identificar la zona hidrográfica natural, que vemos aquí, y la zona hidrográfica urbana. Vuelvo a recordar, nos referimos a zonas hidrográficas porque en el estudio tratamos solo el agua que escurre por estas zonas. En general, llegamos a identificar solo zonas hidrográficas que tienen solamente área urbana, es decir, ya no tienen zona natural. Aquí está la tablita y podemos identificar que ya están embebidas en la zona urbana. También tenemos algunas microcuencas donde hay una zona hidrográfica natural de mayores dimensiones que la zona hidrográfica urbana. Aquí hay estos ejemplos. Y también tenemos zonas, microcuencas, en las que la zona hidrográfica urbana es de mayor dimensión que la zona hidrográfica natural. Con esto ya puede ser un avance en el estudio porque se puede comenzar a definir zonas que ya no se debe de crecer porque se va a terminar la zona natural. Bueno, una vez que ya tenemos las microcuencas, hacemos los cálculos e identificamos el perímetro y el área de cada una de las zonas que componen cada microcuenca. Una vez que ya identificamos esto, ahora tenemos que ir a buscar las zonas en riesgo de inundación. Es decir, el problema. Cuando los ríos pasan a ser calles, aquí vemos cómo una causa de un río pasa a ser calle directamente. Cuando las calles, se acumula el agua de varias calles y entonces la calle se convierte en río.
o cuando las calles presentan una gran acumulación de agua que viene de calles arriba que se fueron uniendo unas con otras y entonces se convierten en ríos turbulentos y que el desfogue de estos llegan a las colonias que las convierten en lagos. Este es el ejemplo de cuando la calle, el cauce pasa a ser calle, cuando las calles son ríos, cuando las calles se convierten en ríos turbulentos y los problemas que se generan en las zonas donde hay el desfogue de esas calles, que son zonas de inundación. Y entonces ahora la siguiente etapa de nuestra metodología es recopilar los antecedentes que existen de las zonas en riesgo de inundación. Estos antecedentes en el área ya se encuentran principalmente en las autoridades municipales o estatales, porque cada vez que hay una inundación, primero llegan y delimitan una zona. Ya está el perímetro de la zona de riesgo de inundación. Dentro de ese perímetro de la zona en riesgo de inundación, hacen un conteo de las viviendas que están siendo afectadas o que fueron afectadas. Aquí nosotros en esta metodología, a esa contabilización de las viviendas le llamamos la vulnerabilidad física expuesta. También hacen un conteo de las personas afectadas. Entonces, a esta contabilización le llamamos la vulnerabilidad social expuesta. Entonces tenemos la zona en riesgo de inundación, la vulnerabilidad física expuesta y la vulnerabilidad social expuesta. Y entonces, en este caso, llegamos a tener las microcuencas, las colonias afectadas, las viviendas afectadas y la población afectada. Una vez que ya tenemos estos datos, y pongo este ejemplo, tomamos cada una de las microcuencas en el mapa que ven de la derecha, se puede observar la microcuenca y donde tenemos las colonias afectadas y las zonas en riesgo de inundación. Aquí está. Como esto se hace a nivel regional, entonces ahora nos tenemos que hacer una pregunta. ¿De dónde viene el agua? Voy a regresar a la imagen anterior y entonces vamos a poder ver que el agua va a venir de toda esta zona y va a irse a estas zonas en riesgo de inundación. Entonces, ¿qué fue lo que hasta ahorita hicimos de manera regional? La primera etapa, vimos la cuenca hidrológica natural, cómo cambia a cuenca hidrográfica natural, después cómo cambia a una cuenca hidrográfica urbana. Y es aquí donde comenzamos a tratar de ver qué es lo que sucede con los cauces naturales, pero ahora ya nos vamos a la etapa de análisis local. En el análisis local tomamos en cuenta cada microcuenca, voy a regresar a la imagen anterior, cada microcuenca hidrográfica, ahora vamos a hacer el análisis adentro de esta cuenca hidrográfica. Aquí lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué tipos de análisis vamos a hacer? ¿Cómo se encuentran los cauces naturales ahí dentro, en la zona urbana? Y entonces, el trabajo de campo que se realiza en detalle local es identificar el parteaguas que fue modificado por las construcciones de la zona urbana y la dirección del flujo de agua que sigue en cada una de las calles. La dirección del flujo de agua va a estar dado por la pendiente
podemos ver en A que la pendiente va a estar identificada por la topografía del lugar. El agua va a seguir la dirección de la pendiente. Si hubiera obstáculos como bardas, topes, ¿sí?, en la zona, y entonces identificamos en cada una de las calles por dónde va el agua. Aquí vemos unas fotografías donde el trabajo se hace calle por calle para definir el nuevo límite del parteaguas en la zona urbana y la dirección del flujo de agua que sigue por cada una de las calles. También dentro de este trabajo se tiene que identificar cómo es que los cauces naturales cruzan las calles. Si el agua que viene, por ejemplo, vamos a ver B, pasa por debajo de la calle y hay otro flujo por la calle, como en C, el flujo de agua que viene en el cauce natural se anexa a la calle, incrementa su volumen, o en D, el agua se acumula y después se desborda y fluye por la calle, o el agua se acumula, se desborda y cruza la calle. Esos son los detalles que se tienen que analizar en el trabajo de campo. Una vez que ya también vemos el trabajo de campo y el cruce de las cauces de los arroyos, ríos, canales con las calles, se tienen que hacer trabajos, como vemos en la figurita que estamos viendo en esta zona, en el punto A y en el punto B. En el punto A se toman los datos de las condiciones naturales como la longitud y la altura del área hidráulica. Posteriormente, ustedes pueden ver algunos de los trabajos que se realizan. Vean esta fotografía, al fondo de la fotografía. Este es el ancho natural y este es la reducción que se hizo respecto al ancho natural. Y entonces, en el punto B, se toman los datos de cómo cruza el agua por debajo de la calle. Si es un muro y solamente hay un tubo, se toma el diámetro del tubo, o si hay un puente, se toma la altura y la longitud del puente y se hace referencia con respecto al punto A, que es la condición natural, para ver si hay reducciones o no las hay. Este es el ejemplo de cómo se toman los datos en campo y las reducciones que se sufren. En este caso, esta es un puente. La longitud del puente es la longitud del cauce natural, pero se redujo su área hidráulica a 2 tubos que ya están completamente asolvados. Y entonces también, otra de las cosas que se hace es se ve las condiciones en las que se encuentran los puentes, los tipos de pared, la geología del lugar. Estos son algunos ejemplos de los trabajos que se hacen con ese detalle y se va también delimitando el nuevo parteaguas de la zona. Aquí vemos una imagen, este es el mapa, se tiene que corroborar el parteaguas. Y esta es la imagen de satélite donde se van tomando los datos y se van metiendo en el mapa. En la actualidad tenemos una herramienta muy accesible que nos puede dar detalles locales, que es el Google Earth, en el cual podemos trabajar perfectamente y después llevarlos hacia mapas bien definidos. Aquí vemos otro ejemplo, cómo las fotografías de campo podemos identificarlas perfectamente bien en lo que es la imagen de satélite. Otro ejemplo de cómo durante el recorrido de campo en cada una de las calles podemos también llegar a identificar cómo es que cambian los cauces naturales. Vean este cauce natural, cómo cambia y de repente pasa ahora a una zona urbana y se trata de conducir
las condiciones de agua que vienen aquí en una rejilla que en este caso tiene una alcantarilla que tiene una profundidad de 80 metros, 0.80 metros, 80 centímetros, 3.6 metros de largo, y luego aquí hay una amplitud a 1 metro. Aquí es importante mencionar que difícilmente, no lo creo imposible, pero difícilmente se pueden aplicar modelos matemáticos para la interpretación de las zonas en riesgo de inundación. ¿Por qué? Porque los elementos que existen en una zona urbana son cambiantes continuamente con las nuevas construcciones. Por ejemplo, vemos aquí la fotografía de la izquierda, como un cauce natural se reduce porque se construyó una vivienda y esa vivienda ahora pasa el agua por debajo. Si esto no está en el modelo matemático, ya va a tener un error mayor porque aquí las condiciones cambian, o en la fotografía de abajo, que se reduce porque se construyen las casas y se reduce el cauce natural, pero además el crecimiento de la vegetación va a hacer que eso cambie drásticamente. Bueno, ya en el análisis detallado de una microcuenca, se hace una clasificación de las corrientes. Las corrientes de los afluentes en la zona urbana se llaman afluentes urbanos. Pero aquí voy a poner un ejemplo de cómo Strehler propone hacer una clasificación del orden de cada uno de los afluentes aplicado a una cuenca hidrográfica natural. Así está. Nos dice que si hay dos afluentes donde inicia a correr el agua y se juntan, cambia a 2. Y si hay dos afluentes 2, entonces cambia a 3. Y si hay 2 de 3, cambia a 4. Es decir, se va incrementando cada vez que hay la unión de dos afluentes de mismo orden. Si nosotros hiciéramos un ejemplo en este dibujo y podemos identificar la zona A, B, C, D, E, que están en rojo, como zonas de inundación en una cuenca hidrológica normal. Entonces, podríamos llegar a definir que para el punto A, el área que aporta agua a esta zona de inundación en A es esta que está aquí. Para B, para C, para D y para E se definen de dónde viene el agua que hace que se inunde hipotéticamente estos lugares. Y entonces, en este ejemplo, podríamos decir cuál área es la que más agua aporta, ¿sí? Y qué problema de inundación es mayor dependiendo del área donde fluye el agua hacia la zona de inundación. Bueno, una vez que ya obtuvimos todas las direcciones que hay en las calles, también la clasificación del orden, como lo vemos aquí, este es un ejemplo del mapa que resulta del trabajo a detalle localmente, donde definimos, esta sería la dirección del flujo de agua y el número es el orden del afluente, la clasificación que se tiene ahí. Y entonces, una vez que tenemos esto, vamos a ver qué es esto que está aquí, que ya lo explicamos. Ahora aquí vamos a ver en el mapa, otro fragmentito del mapa. La gran ventaja de hacer este tipo de trabajos es que puedes aumentar el zoom y disminuir el zoom y puedes trabajarlos y ver el detalle local como lo estamos viendo ahorita de este mapa.
podríamos llegar a identificar la clasificación del orden. Aquí llegamos con un orden 13. En esta zona llegamos con un orden 5 y en esta zona llegamos con un orden 12. El orden nos dice o nos hace una sugerencia de la cantidad de agua que trae, que se fue acumulando por la unión de muchas calles arriba que llegaron hasta un orden 13. Eso es lo que nos da la visión. El volumen de agua que llega a la zona se calcula a partir del área. Entonces, regreso a lo que estamos viendo aquí. Tenemos que aquí llega con un orden 12, aquí con un orden 13, aquí con un orden 5 y aquí con un orden 6. Bueno, durante el trabajo de campo también se identifican en toda la zona alcantarillas, si hay obras, si hay un parque, si hay un tope, si hay baldíos, si hay canales a cielo abierto y las zonas de inundación. Eso es lo que tiene este mapa. Aquí les voy a poner un ejemplo de cómo es el orden en las calles. Aquí vean cómo va cambiando el orden, se van uniendo y se van uniendo. Entonces, aquí tenemos un orden 4. Una vez con esto que tenemos aquí, con estos órdenes, vamos a calcular, vamos a definir la del orden 12, la del orden 13 y las de otro orden que llegan a las zonas de inundación. Entonces, definimos áreas de recarga. En este caso tenemos 3 áreas de recarga. El área de recarga 1, 2 y 3. Una vez que se tiene identificada y delimitada la red hidrográfica urbana, la microcuenca hidrográfica urbana y las áreas de recarga hacia las zonas en riesgo de inundación, ahora sí podemos llegar a proponer sitios estratégicos. Una vez que terminamos de hacer esto, se puede hacer para cada una de las microcuencas que se identificaron en el mapa de la zona de estudio. En este caso yo puse ejemplo de una sola microcuenca. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que si se hacen para todas las otras, entonces se llega a tener el mapa de riesgo, el mapa urbano de riesgos de inundación de la zona urbana. Pero se tiene que hacer el trabajo como lo expliqué en detalle de cada microcuenca. ¿Para qué sirve ese mapa con la dirección del flujo de agua por cada una de las calles y las zonas de recarga? Bueno, sirve para ubicar sitios y redireccionar el flujo de agua y disminuir el volumen. Estoy hablando redireccionar el flujo de agua. También sirve para encontrar zonas de inundación inducida. Si desviamos el flujo de agua hacia una zona, podemos provocar una inundación. También para detener y retrasar el flujo de agua. Lo que les menciono es, por ejemplo, poner barreras para direccionar el flujo de agua que pueden ser temporales. Vean ustedes que eso ya se hace en la actualidad. Cuando de repente se dice, se está inundando tal lugar, van y se ponen costales. Ah, bueno, eso no es una cosa nueva, ya se hace, pero se puede llegar a proponer topes para detener, redireccionar y disminuir el volumen de agua.
En nuestro caso, en la primera zona se tienen identificados lugares donde se pueden poner topes, que claro, va a reducir la velocidad vehicular, pero también va a reducir la dirección y el flujo de agua. Aquí quiero ilustrar con un pequeño dibujo cómo sucede. Si nosotros tenemos una zona de inundación, entonces colocar topes podría provocar inundaciones pequeñas en los lugares o redireccionar el flujo de agua para que llegue a una zona de inundación menor, que ya se hace. Si alguien dijera, pero colocar un tope va a provocar una inundación, bueno, va a provocar una inundación del tamaño de la altura del tope. Entonces ahora tenemos que la misma redirección del flujo de agua por medio de topes, vean aquí la zona azul, en rojo son los topes que se proponen, podemos redireccionar toda el agua de esta área que está aquí, que escurra hasta esta zona, que es un lote baldío, para que se inunde. También se deben de buscar parques, campos de fútbol, que en una lluvia no se utilizan, pero que se podría provocar una inundación y después solamente limpiar. Ahí sería cosa de ver el costo-beneficio de lo que provoca la inundación en casas y la inundación que provoca en zonas como lotes baldíos, parques o campos de fútbol. En este caso, la propuesta es todo este volumen de agua redirigirlo por medio de topes para que se descargue en esta zona de inundación. Voy a ilustrarlo con este pequeño dibujo. Aquí tenemos un lote baldío, aquí está nuestra zona de inundación que hemos tratado y con un solo tope disminuimos todo este volumen de agua a esta zona. Y con otro tope disminuimos este volumen de agua a esta misma zona y disminuimos fuertemente el agua que llega a la zona de inundación. Por lo tanto, el orden del afluente es menor. ¿Qué sucede cuando los cauces naturales pasan a ser calles? Aquí vemos dos ejemplos. En estos cauces naturales que llegan a la zona urbana o se pueden encontrar dentro de la zona urbana, entonces ahora lo que se hace es, se toma los datos de el área hidráulica, la altura y la longitud en varios puntos antes de llegar a la zona. Y esto nos puede ayudar a proponer que cuál es la altura de la pared del cauce, la base del cauce y el flujo de agua. Claro, estos son solamente proposiciones. Se pueden llegar a poner muros de roca o de gaviones que permitan el paso del agua, pero retengan momentáneamente, disminuyan su intensidad, su volumen y detengan los suelos. Esto es muy importante porque no es detener el flujo de agua, es disminuir su intensidad, permitir el flujo, pero con menor intensidad y con menor volumen. Los muros no se deben de poner más altos que la pared para que no se provoquen desbordamientos. Tampoco se pueden poner muros que
no permitan que el agua fluya, porque entonces podríamos provocar su colapso. Incluso podríamos provocar, si los suelos son idóneos, cuando se acumule la filtración y recarga de acuíferos. En la zona hay diferentes sitios. Vean cómo en la imagen de satélite se puede identificar el cauce natural y dónde puede haber flujos o zonas para detener el agua, ¿sí? Con presas de detención, de filtración de agua, retención de sólidos. Este es un ejemplo en la zona y unos dibujitos para ilustrar cómo sería el proceso de detención. Una vez que ya se tienen identificado el análisis hidrográfico urbano en una zona en riesgo de inundación, permitirá a las autoridades identificar sitios estratégicos, como ya lo vimos, donde redireccionar el flujo de agua, donde disminuir el volumen y entonces provocar zonas de inundación, y estos mapas pueden ayudar también para planes de ordenamiento y de desarrollo urbano local. Esta sería mi presentación. Muchas gracias.